también se está reflejando en Estados Unidos, porque las redadas migratorias han generado mucho temor en la comunidad de indocumentados, principalmente en California. Vamos a verlo en la primera nota. Muchas granjas en el área han sufrido la ausencia de trabajadores y las cosechas no han podido realizarse en los plazos establecidos, de acuerdo con el Sindicato de Campesinos de California. Pero hay personas que no están yendo a trabajar, mejor se están quedando en su casa porque tienen el miedo que saben que los pueden parar en cualquier lugar y les pueden pedir sus documentos, y si no los tienen los pueden arrestar. Es lo que está pasando. Venimos a entregar estas tarjetitas. Ante el pánico que genera la redada recientes, activistas comunitarios recorren las calles de Bakersfield para informar a la comunidad sobre sus derechos. Es importante informar a nuestra comunidad de los derechos que tienen, de lo que pueden hacer. Muchas veces las personas se intimidan, no saben qué decir, no saben qué hacer. El temor no solo está afectando la mano de obra en las granjas. Según expertos, la economía de esta pequeña ciudad también se está viendo afectada. Los centros comerciales lucen cada vez más vacíos. Es mucho nerviosismo, están asustados, principalmente los que tienen niños, que no saben a dónde los van a llevar cuando los apresen. Bienvenidos a todos. Organizaciones comunitarias y abogados del área visitan comunidades habitadas mayoritariamente por trabajadores agrícolas que acuden en busca de información ante tanta incertidumbre. Yo sí tengo temor de que me puedan deportar y dejar a mi hija pues chiquita. Ella todavía necesita de mí. Cuando le dije que era ciudadano americano. En una redada reciente, la patrulla fronteriza detuvo por varias horas a un ciudadano estadounidense. La Unión Estadounidense por la Libertad de Civiles anunció acciones legales en casos similares. Fernando Mejía, Voz de América, Bakersfield, California. Ese es un tema sumamente importante porque hay que tener en cuenta que California es una de las economías más importantes en el mundo. El año pasado me parece que está en el 5º lugar de las economías más importantes del mundo. De hecho, California es considerado pues como la ensaladera de Estados Unidos por la cantidad de frutas, vegetales que se produce. Solamente en California estiman que hay algo más de 800.000 trabajadores indocumentados. Wow. Lógicamente, en California como tal, ¿no? Pero es muy importante el dinamismo que tienen en agricultura, en los sectores de manufactura, por ejemplo. Solamente en ellos superan los $10.000 millones en movimiento comercial. Ahora, si estamos hablando de todo el país, en todo Estados Unidos, esa es una situación que se está repitiendo en todos Estados Unidos porque hay muchos migrantes que no están yendo a trabajar por temor, principalmente en los estados que no tienen medidas tan benignas con los migrantes, o sea, los que no son estados santuarios. Okay. Entonces ahí es donde hay un mayor impacto y se teme. O sea, hay muchos economistas que están diciéndole a Donald Trump, oye, ya está bien lo de empezar a perseguir a los migrantes, indocumentados y tal, principalmente a los criminales, pero si te empiezas a chocar con todos, sí va a haber una repercusión fuerte para todo el país. Porque hay que tener en cuenta que son más de 8 millones de indocumentados que trabajan en Estados Unidos, principalmente en agricultura, construcción, pero también muchos en el área de servicios. Hotelería, trabajan en restaurantes, en servicios de limpieza, en servicios de reparto. Solo para que tengan una idea, el año pasado su aporte fue algo al sistema de pensiones en Estados Unidos, al sistema de la seguridad social, fue algo de más de $20.000 millones. Ahora, su contribución a los impuestos sí fue de más de $90.000 millones, o sea, de la fuerza de los indocumentados, o sea, más de $90.000 millones en impuestos, porque lógicamente en Estados Unidos todos pagan impuestos. No, claro, y esa es parte de la contradicción, porque lo cierto es que hay una fuerza laboral importante, indocumentada, y personas que tienen a veces muchísimo tiempo viviendo en los Estados Unidos. Y alguien podría decir, ya, pero ¿por qué no se han legalizado? ¿Por qué pasan los años y no han hecho el trámite? Muchas veces es dejadez también. O pensando que nunca va a pasar, ¿para qué? Claro, no sé si hay nuevas disposiciones. Empieza a pasar el tiempo y como que lo vas dejando de lado. Como no pasa nada, ya estás con un trabajo, te has comprado un carro, tienes una propiedad, tienes tiempo rentando, tienes tiempo en el trabajo y empiezas a dejar esto. Ahora, hay, como hemos mencionado muchas veces, estas familias mixtas. Los padres son indocumentados, pero los hijos que han nacido allá sí tienen sus documentos en regla, han regularizado su situación, tienen todos sus documentos. Ahí es donde viene el tema delicado. Sin embargo, este tipo de medidas que está tomando Donald Trump van a tener un impacto también en la economía estadounidense, o sea, van a tener una repercusión. Ya lo estamos viendo en el caso de California. Casi el 40% de las tierras en California son dedicadas a la agricultura y no están yendo los trabajadores. Entonces, el impacto que esto pueda tener más adelante sí va a ser muy duro para la economía estadounidense, o sea, va a haber una repercusión. ¿Y cuál es el planteamiento de Donald Trump para suplir
toda aquella fuerza laboral que de alguna manera estaría perdiendo Estados Unidos. Mejorar la calidad laboral de esos puestos, porque son puestos donde la paga suele ser menor, las condiciones laborales mucho más duras, las horas de trabajo bastante más largas. ¿Cuál es el plan, en todo caso, para que aquellas personas en condición legal quieran ir a trabajar allí? Así es. En teoría, y lo digo en teoría, se supone que esos trabajos deberían ser suplidos por las personas que no encuentran trabajo en Estados Unidos, por los estadounidenses que no logran encontrar trabajo. Pero hay que tener en cuenta un factor muy importante. Se trata en gran medida de trabajos que los estadounidenses no quieren hacer. Claro. Porque estás hablando de la recolección, por ejemplo, de manzanas, recolección de naranjas. En grandes cantidades utilizan maquinaria, pero en otras no. Entonces son personas las que tienen que ir recolectando. Entonces es un trabajo al sol, es un trabajo muy duro porque hace mucho calor, tienes que estar ahí parado. Trabajo de construcción, por ejemplo, hay una parte la hacen las máquinas, pero hay otra parte lo tienen que hacer las personas. Sí, claro. Es también trabajo difícil, trabajo pesado, trabajo que normalmente los ciudadanos estadounidenses no quieren hacer. Las tareas de limpieza, por ejemplo, las personas que trabajan limpiando piscinas, pintando casas, armando paneles de drywall, de este tipo de materiales prefabricados, que también son muchas veces indocumentados. Incluso trabajadores en los servicios de mudanza, que son muy constantes en Estados Unidos, también lo realizan indocumentados porque tienes que cargar bultos de gran peso. Entonces ahí es donde viene el gran problema para Trump. Imaginan que van a dinamizar el empleo, pero tienen que tener en cuenta, hay trabajos que ellos no quieren hacer, pero sí son suplidos por la fuerza laboral de los indocumentados.